Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de poder presentaros a todos vosotros a Roman Nepsupa, que no sé si pronunciarlo bien. Sí, correcto. Él viene del CISDEN. El CISDEN es un centro mixto entre la UPM y la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC, de reciente creación, hace un año y poco más que se constituyó, y sus iniciales CISDEN corresponden, como se puede ver aquí, al Centro de Investigación en Seguridad y Durabilidad de Estructuras y Materiales. El origen está pues, en el Instituto Eduardo Torroja, parte de investigadores de allí, y parte de investigadores de este Departamento de Ciencia de Materiales y de algún otro departamento de esta misma universidad, también en el área de Ciencia de Materiales. Sus objetivos, como indica el título o el nombre del centro, es estudiar la durabilidad de estructuras, pero también de materiales. Y hoy, pues, Román nos va a hablar de la caracterización de materiales en vacío. Es una cosa un tanto desconocida y un poco extraña, pero realmente muy interesante, y nos va a llevar desde los estudios básicos hasta tecnologías avanzadas, hasta aplicaciones. Él es doctor en Ingeniería Mecánica, fue profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Alabama Moscow State Technical University. Esta es una universidad muy prestigiosa en Rusia, con una larga experiencia en la formación en ingeniería. Luego fue investigador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Avanzada en Japón, como podéis ver ahí, durante los años 2000-2002. Y luego pues terminó recayendo en España a través de una beca Marie Curie en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. A continuación estuvo en la Fundación Techniker hasta el año 2010, y desde el año pasado pues, se ha incorporado al CISDEN a través de una de las becas de reincorporación de doctores. Sus líneas de trabajo pues, se centran principalmente en tribofísica, triboquímica, triboemisión, tribología en vacío. Es autor de más de 40 publicaciones y 4 patentes, y otras líneas interesantes de investigación son la caracterización y modelización de tribocorrosión, el envejecimiento de materiales y líneas dentro de este campo. Así que la charla promete ser muy interesante. Nosotros le agradecemos mucho que haya venido aquí, y además, como buena persona dotada en lenguas, tiene un español espléndido, con lo cual le vais a entender perfectamente, y si no os llego a decir que es ruso, pues se hubiese pasado por un acento un poco extraño, pero estupendo dominio del castellano. Así que muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Quiero comentar un poco antes de que al entrar aquí a la universidad se ve la memoria Agustín de Betancourt, que en Rusia también es muy bien reconocido porque fue el fundador de la primera escuela de ferrocarril en San Petersburgo, y estaba en la fundación del primer ferrocarril en Rusia entre Moscú y San Petersburgo. Bueno, el tema de mi charla está relacionado con caracterización de materiales en vacío, y voy a enseñar un poco la trayectoria que nos llevó de los estudios básicos a algunas aplicaciones y tecnologías avanzadas. En general, como todos vosotros sabéis, para caracterizar algún material o superficie hace falta, no se puede saber las características de material sin tener algún tipo de sonda. Normalmente para caracterizar hace falta tener una sonda que influye sobre el material. Este produce alguna respuesta, y esta respuesta está analizada por el sensor. Normalmente en física y en química, las sondas que se usan para hacer impacto al material son electrones, iones y fotones. Este incidente de este tipo de partículas o fotones produce algunos efectos dentro del material, transformación de propios haces incidentes, o generación de otros tipos de partículas o emisión. Y este da lugar a un gran número de varias técnicas de caracterización de superficie y materiales. Por ejemplo, si la radiación incidente es los fotones son incidentes
y lo que se miden son electrones, pues eso da lugar a técnicas como XPS y etcétera. Entonces, en la caracterización de superficie existe como 5 principales tipos de haces que inciden al material y que luego se analizan. Combinación de estas varias incidentes y haces que inciden material y que se emiten de material dan lugar a estas técnicas. Es evidente que todas esas técnicas, casi todas esas técnicas, tienen que realizarse en vacío. Las razones para esto es, primero, hay que remover los gases absorbidos en la superficie. Segundo, es necesario eliminar la absorción y contaminación durante el experimento. En muchas técnicas se usan los campos eléctricos de alta tensión y hay que prevenir aparición de arcos eléctricos y descargas eléctricas. Y lo que es más importante, es necesario de incrementar el recorrido libre medio para poder detectar los electrones o iones que vienen del material. Entonces, existen 4 rangos de vacío, empezando desde atmósfera y bajando hasta al vacío más alto. Casi todas las técnicas necesitan ultra alto vacío que se comprende entre 10-8 y 10-11 torr. Para entender qué tipo de vacío es, qué rango de vacío. El vacío en el espacio donde se sitúa la Estación Internacional Espacial está en orden 10-3, 10-5 milibar o torr. Y este vacío corresponde al espacio fuera del sistema solar. Es un espacio bastante alto, es decir, que la densidad de moléculas es muy baja y el recorrido libre medio de partículas en este espacio es de orden de kilómetros. Esas técnicas de caracterización son muy cómodas y son bien desarrolladas para superficies libres. Pero ¿qué ocurre si necesitamos, con muchos ingenieros, ver qué ocurre en el contacto mecánico? En muchos casos tenemos que saber los procesos que ocurren en el contacto mecánico. ¿Cómo podemos aplicar estas técnicas a unas superficies que están en el contacto? Pues evidentemente es muy difícil aplicarlas todas las técnicas. Las únicas técnicas que se utilizan para caracterizar las superficies en el contacto mecánico son técnicas ópticas. En este caso, una de las superficies tiene que ser transparente. Entonces podemos ver lo que ocurre en el contacto y podemos introducir algunas técnicas ópticas a base de láser, como por ejemplo técnicas Raman, elipsometría, etc. Pero estas técnicas son muy limitadas. Y segundo, que esto limita también la configuración del contacto mecánico. No podemos ensayar todos los materiales que queremos. Estamos limitados de que un material tiene que ser transparente. Pero es necesario, para caracterizar materiales, superficies en el contacto, utilizar estas técnicas existentes a base de haces de electrones, iones y emisión y fotones. En realidad, el propio contacto mecánico puede producir un abanico amplio de varios tipos de emisión. Y estas emisiones, triboemisiones o mecanoemisiones, pueden caracterizar suficientemente los materiales y los procesos que ocurren en el contacto mecánico. Pues el ejemplo más evidente de activación mecánica es este, que ahora mismo, hoy día no se observa cada día, pero antiguamente era el proceso más habitual. Ignición de una cerilla es el proceso de triboactivación de procesos químicos. Pues
Y si en este caso la activación es debida principalmente al calor que se genera en fricción, hay un amplio rango de procesos que no están relacionados con calor. Por ejemplo, aquí en esta figura es la imagen microscópica del contacto entre un disco de zafiro en contacto con una punta de diamante esférica. Cuando el disco se gira, pues en colores gris es la imagen real que se ve en el microscopio con la luz. Cuando la luz se apaga y el disco empieza a girar, aquí aparece una luminiscencia que procede del contacto. Y esta luminiscencia, lo que es más interesante, que no está limitada, no está concentrada en el contacto mecánico, está rodeando toda la zona del contacto. Los estudios demostraron que esta es una descarga eléctrica que se genera alrededor del contacto debido a la electrificación por fricción y por contacto. Este fenómeno es conocido como microtriboplasma y tiene el nombre de su descubridor, profesor Nakayama. Existe otro tipo de plasma. La primera noción de plasma, de triboplasma, corresponde a los años 60 al profesor Thyssen de Alemania de Este, que ha hecho mayores desarrollos durante el Tercer Reich en los años 40. Pues él se fijó que en algunos casos, cuando hay un contacto mecánico o fricción, en este caso indentación con una partícula pequeña sobre material, este puede producir emisión de iones, electrones y fotones. Para explicar este efecto, cómo el efecto mecánico puede llevar a cabo una emisión de electrones o iones, él ofreció el modelo de magma plasma. Él dijo que la zona de contacto y el tiempo de contacto son tan pequeños, el tiempo es tan corto, que la energía cinética se disipa en una zona muy limitada en un tiempo muy corto. Y produce que el material en la zona de contacto se transforma a magma, y este magma, por efecto de termoemisión, produce emisión de iones y electrones. Durante muchos años este modelo fue dominante en tribología, pero luego fue encontrado que incluso cuando la energía del impacto es mucho más pequeña y no es suficiente para generar magma, estos efectos sí siguen funcionando, siguen existiendo. Pues desde el punto de vista termodinámico, el contacto mecánico es un sistema abierto. Es decir, que la energía, el trabajo de fuerzas mecánicas se introduce en el sistema y aquí finalmente se convierte en calor. Pero en este camino, la intensidad de introducción de energía es tan elevado que genera unos estados excitados, que pueden ser excitaciones vibracionales o excitaciones electrónicas. Y estos estados excitados producen emisiones de varios tipos y luminiscencia. Aparte de este flujo de energía, tenemos también, como el sistema abierto, tenemos el flujo de material, tanto desde el contacto fuera al ambiente, como del ambiente y llegando al contacto mecánico. Todo esto produce un efecto sinergético que resulta en organización del material, es decir, que el material se resiste a la acción mecánica. Esto se observa por formación de unas capas más resistentes al desgaste que se forman en la superficie. Todos los lubricantes, que son buenos lubricantes, funcionan de tal modo que ayudan a los procesos naturales de protección de material. ¿En qué consiste esta protección del material? Pues el desgaste es más bajo cuando el tamaño de grano es más pequeño. Esto resulta, entonces el material genera los granos más pequeños en la superficie.
y son más resistentes. Es decir, es un sistema con bucle negativo. Que más introducimos energía, más resiste material a desgaste. Pero sin llegar al desgaste, a la teoría de desgaste, si nos fijamos solo en esta parte, en la emisión de electrones, iones y triboluminiscencia, para ver cómo se pueden utilizar para caracterizar los materiales. Bueno, primero los mecanismos de la activación mecánica son múltiples y consisten en eliminación de las capas superficiales de óxidos y de contaminación. Debido a la deformación plástica se crean nuevas superficies libres de los óxidos. Estas superficies tienen elevado número de defectos. Además, por procesos de fractura y deformación plástica se generan unas cargas eléctricas muy elevadas. Cuando estudiamos efectos de triboluminiscencia, medimos el potencial superficial de una regla de plástico, después de frotarla con el dedo durante 3 segundos. Pues resulta que el potencial superficial superaba el límite de medida del aparato, superaba 1500 voltios. Es la carga que se genera, carga eléctrica que se genera fácilmente en la superficie debido al proceso mecánico. Generación de defectos en estructura cristalina de varias escalas, como defectos point defect, tanto las deslocaciones y otros defectos más grandes. No solo esos defectos se crean en el material, se generan en el material, también están en el movimiento. La deformación plástica produce una generación de dislocaciones y su movimiento y formación pile-ups de dislocaciones. Se cambia el tamaño de cristales en el material. A veces se forma una estructura nanocristalina tan fina que incluso los métodos de más resolución no pueden resolver el tamaño de los granos. Y sigue abierta la polémica sobre si se forma el material amorfo o si es nanocristalino. Y lo que es posiblemente menos importante, pero más evidente, es generación de calor. Pues todos esos efectos, no solo que funcionan y pueden producir los efectos de triboemisión, pero ellos pueden amplificar el efecto de uno a otro, es decir, que tienen un efecto sinergético. Entonces, de la estructura clásica de caracterización de materiales, nosotros podemos pasar a una estructura un poco más desarrollada. Es decir, del pentágono, aquí llegamos a una figura con siete lados, y aquí tenemos la acción sobre el material, es acción mecánica de cualquier tipo, que puede ser indentación, que puede ser rozamiento, que puede ser estiramiento, cualquier tipo de acción mecánica. Y lo que nosotros lo que analizamos son emisión de fotones, electrones, iones, neutros, emisión de calor, y aquí también está introducido un factor más, que es vibración y emisión acústica. Pues un poco voy a contar a vosotros en qué consiste cada o algunos de estos efectos de triboemisión. Pues uno de los más conocidos por los ingenieros es efecto de emisión acústica o vibración. Aquí se ve la curva de fuerza de fricción en el tiempo. Y la línea es la fuerza de fricción y los puntos es la amplitud de emisión acústica. Y se ve que emisión acústica en el deslizamiento inicial no es muy intenso, pero luego tiene un comportamiento muy característico cuando los picos de emisión acústica es una vibración de material a unas frecuencias entre 100 y 300 kilohercios y corresponde a la fractura de los enlaces, y es la vibración de la matriz producida o estimulada por rotura de los enlaces.
Entonces, cada vez cuando se produce alguna grieta o alguna dislocación en el material, esto corresponde a un pico de emisión acústica. Y estos picos corresponden muy bien a los picos de fricción, de deslizamientos en fricción discontinua, en stick slip. Otro efecto de que ya he hablado un poco es el efecto de tribomicroplasma. Repito un poco, es el efecto producido en este caso por fricción de un diamante sobre zafiro, un disco de zafiro. El disco de zafiro fue elegido solo porque es transparente en los rayos UVA. También hemos utilizado vidrio y otros materiales transparentes porque analizamos la zona de contacto de lado y también a través del disco son estas figuras. Pues el sorprendente para nosotros fue que esperábamos que sí hay alguna emisión, pero en la zona de contacto, donde hay calentamiento. Pero resulta que la zona de contacto es este círculo, y tenemos la emisión, la luminiscencia, en una zona mucho más amplia, que contaba hasta 200 micras fuera del contacto. Lo que también era sorprendente, que teníamos emisión no solo detrás, es decir, en las zonas que han salido del contacto, pero también delante. Y otra cosa muy sorprendente para nosotros es la imagen en infrarrojo. Es esta imagen amplificada aquí. Esta es la zona de contacto. Resulta que teníamos material calentado no solo fuera de la zona de contacto, pero también fuera de la zona de fricción. Es decir, que tenemos emisión de calor incluso de las zonas que nunca estaban en el contacto. Y este es el efecto puramente por la plasma eléctrica. Tribomicroplasma es un fenómeno bastante complicado y tiene varias fases. La primera fase es la generación de carga eléctrica. Esta carga eléctrica se distribuye por los cuerpos, por el disco y por la esfera de diamante, y cuando llega a un potencial suficientemente alto para producir descarga, que depende también de la presión de gas, este produce descarga en este gap entre las superficies, y forma este plasma. Depende de la forma de diamante, de si es esférico o si tiene otra forma. La forma puede variar, que revela el carácter que es descarga. Los fenómenos que están detrás de los efectos de emisión de electrones, iones y mecanoluminiscencia están listados aquí. El primero es magma plasma de Thyssen, pero ahora mismo se considera menos importante y solo para los materiales bajo unas condiciones de fricción severas, como en frenos. En otros casos, cuando no hay calentamiento importante, este mecanismo no funciona. El segundo es exoemisión de electrones. El efecto de exoemisión es un efecto de emisión de electrones de propio material como respuesta a un efecto de relajación interno. Es decir, cuando se deexcita algo o hay una anihilación de defectos, la energía que se genera en este proceso puede convertirse en excitación electrónica y emisión de electrones. Este efecto, la exoemisión de electrones, es bastante conocido y se estudia, por ejemplo, el efecto de relajación de materiales bajo calentamiento. Es muy fácil, hay que deformar un trozo de material, poner un detector de electrones y luego calentar. Y al calentar, el proceso de relajación va a corresponder a la emisión de electrones. Entonces, este método desde los años 60 se usa activamente para caracterizar los procesos de relajación en materiales. También otro efecto importante es ruptura de enlaces de adhesive bonds.
Tercero es tribomicroplasma, de que he hablado antes. Otro efecto es reacción química. Si vamos a realizar fricción de un material químicamente activo como titanio, aluminio o incluso hierro en atmósfera oxidativa o de oxígeno, podemos registrar también emisión de electrones. Y la emisión de electrones se realiza debido a la energía de reacciones exotérmicas de oxidación de material. Y el último es que propio efecto mecánico puede generar los sitios excitados electrónicamente o vibracionalmente, y de excitación de estos estados puede llevar a cabo una emisión electrónica. Pues la pregunta ¿es importante en la naturaleza todos estos efectos o son efectos tan pequeños que son despreciables? Pues quiero mostrarles un clip, no sé si se conecta. Pues posiblemente que no. Pues si recordáis los últimos terremotos de Chile o de Japón o de China, siempre aparecen en periódicos los reportajes sobre las luces extrañas en el cielo unas horas antes del terremoto. Pues estas luces, que el vídeo era muy bueno sobre el terremoto de Chile, aquí está. Pues es un vídeo de alguien que va por la calle en el coche grabando un poco más adelante, que se ven muy bien, va por la noche y ahí se ven las luces que aparecen en el cielo. Estas luces están producidas por la carga eléctrica tremenda que se genera entre las placas tectónicas, porque antes del terremoto siempre hay un deslizamiento inicial pequeño, que puede ser unos milímetros. Y este deslizamiento pequeño, pero en escala, en grandes áreas, produce una carga eléctrica tan grande que esto genera una descarga eléctrica en el cielo, y estas luces se ven muy bien también del espacio y están pensando cómo utilizarlos para predicción de terremotos a corto plazo. Vamos. Pues hemos estudiado la triboluminiscencia de varios materiales. Es evidente que la naturaleza de este efecto es descarga eléctrica. Esto se demuestra por comparación de los espectros de luminiscencia obtenida durante fricción en atmósfera de nitrógeno, por ejemplo, y es descarga eléctrica en nitrógeno, que los espectros son muy parecidos, menos un pico que siempre aparecía en nuestros experimentos cuando hacíamos el estudio de triboemisión o triboluminiscencia. Es un pico con la longitud de onda 696 nanómetros. Lo mismo. Ya no quiere. Ahora. Gracias. Pues lo mismo en atmósfera de oxígeno, que el espectro en oxígeno hay muy pocas líneas en este rango de espectro, pero es línea característica de oxígeno 778 y otra vez aparece 696. ¿De dónde viene esta línea? Resulta que búsqueda en literatura demostró que esta línea corresponde a la excitación de cromo. Esta línea es exactamente la misma de los láseres de cromo, de rubí. Es excitación del iono del cromo más 3. Fue una contaminación posiblemente en el zafiro, y esa se excitaba por tribomicroplasma. Es decir, que
microtriboplasma no es una técnica tan posiblemente tan amplia y tan flexible como otras técnicas de análisis de superficie, pero lo que permite es ver lo que ocurre en el material en el contacto mecánico. Es decir, como una opción se puede analizar el espectro de emisión de fotones del contacto, y por las líneas se puede analizar qué ocurre con el material, qué parte del material, qué proceso de excitación ocurre en el material. Otro estudio, bueno, microtriboplasma no solo emite fotones, pero también electrones. Si conectamos un detector de electrones cerca del contacto, podemos ver las señales muy parecidas, es decir, que cuando aumenta la intensidad de fotoemisión, también aumenta la intensidad de emisión de electrones. Pues en experimentos la pregunta fue cómo puede afectar una capa fina metálica sobre el material. Entonces hemos depositado aquí vidrio y hemos depositado 5 nanómetros de aluminio y 30 nanómetros de aluminio. Y estas son las curvas de la densidad de emisión de electrones. Para vidrio sin recubrimiento tenemos una señal más o menos constante de orden de 200 pico coulomb por segundo. Con recubrimiento de 5 nanómetros, inicialmente cuando tenemos la capa sin desgastar, prácticamente no tenemos ninguna emisión porque la carga eléctrica se disipa por metal y no produce suficientemente potencial para crear microtriboplasma. A modo de que se desgasta la película, tenemos una subida de intensidad y esta subida de intensidad no ocurre al mismo tiempo. Depende cómo va el proceso de desgaste, puede ocurrir antes o después, pero siempre viene a un nivel más o menos igual que corresponde a esta situación. Aquí vemos solo unas partículas pequeñas de aluminio sobre vidrio. Entonces, si podemos medir esta señal durante el funcionamiento de un mecanismo que tiene recubrimiento, pues esta señal nos caracteriza el estado de desgaste de recubrimientos. Pero cuando el recubrimiento es más gordo, de 30 nanómetros, como en este caso, el desgaste no quita completamente el recubrimiento, y en este caso la emisión estaba en el nivel muy bajo. ¿Dónde se utilizan los fenómenos de activación mecánica? Pues no son muy novedosos y se utilizan en muchas aplicaciones. Se utilizan lo primero es lo más evidente en casa, es limpieza. Que si solo aplicar un detergente no se limpia tanto que si frotar un poco. Pues este es el efecto combinado de efecto químico y mecánico, es limpieza. El segundo es pulvimetalurgia, que permite obtener los metales o aleaciones que no existen en la naturaleza y que no se puede obtener de otros modos, como el ejemplo, los aceros especiales para grandes máquinas de fusión o otros metales. En farmacología, por ejemplo, se puede obtener unas pastillas recubiertas sin hacer ningún esfuerzo, es decir, se ponen en un molino de bolas dos componentes, por ejemplo, paracetamola y otro que no me acuerdo el nombre. Se mezclan, entonces paracetamola se aglomera en bolas y se recubre por el efecto de segregación automáticamente por otro componente, y así se forman las bolas recubiertas. En la industria química se utiliza este efecto. El pulido electroquímico es algo parecido a la limpieza, cuando no solo se pule, pero también aplica un campo eléctrico. En proyección térmica, este es método de recubrimientos cuando hay un spray de partículas calentadas a altas temperaturas que impactan en la superficie con alta energía. Entonces, no solo por el efecto térmico, pero también por efecto mecánico, se forma una capa muy
de una adherencia muy buena. Y todos los aditivos activos de lubricantes funcionan solo gracias a activación mecánica. Los aditivos de lubricantes funcionan de tal modo que si produce algún rasguño en la superficie metálica, esta superficie es activa y los aditivos la pasivan por reacciones químicas. Si no hay daño al metal, pues los aditivos solo están presentes en el lubricante sin ningún efecto. Y un efecto más es emisión de neutros, en que quería hablar un poco más, porque hemos dedicado los últimos años de ensayos, de estudios en este efecto. Pues, ¿qué es emisión? Emisión de electrones e iones es evidente que es. ¿Qué es emisión de neutros? Es un fenómeno un poco más complicado porque no solo hay varios tipos de partículas que se emiten bajo el efecto mecánico. Primero que pueden ser moléculas de gases, pueden ser radicales, pueden ser átomos, moléculas o los clústeres de átomos de propio material. Es decir, que bajo el efecto mecánico los neutros incluyen moléculas de gases, pueden incluir radicales o pueden incluir los trozos de material desprendido por fricción. Aparte de que existen tres componentes posibles de triboemisión de neutros, también existen varios mecanismos de triboemisión. El primero es la emisión del propio material expuesto a fricción. Pues los estudios de Dickinson en los Estados Unidos durante los años 80 demostraron que si este efecto existe, si hacemos fricción o frotamiento de silicio, pues podemos ver las partículas de silicio o los clústeres de átomos de silicio desprendidos del material. Pero la cantidad de material que se desprende es tan pequeña que es prácticamente despreciable comparado con otros efectos. Estos tres, el segundo, tercero y cuarto, está relacionado con los gases que están absorbidos en las superficies, absorbidos dentro del material o incluidos en la red cristalina. Y esos tres efectos se denominan como tribo o mecanodesorción. ¿Qué diferencia hay entre absorbidos e incluidos? Por ejemplo, el hidrógeno en acero está en la mayor parte disuelto, entonces está en la forma absorbida. Pero hay algunos gases que no están absorbidos. Por ejemplo, cuando generamos un recubrimiento en plasma de argón, átomos de argón se incluyen en este recubrimiento y están ahí como incluidos ahí dentro de la red, pues esos gases incluidos. También si en material hay micro o nanoporos, esos poros normalmente se llenan de gas y los gases no solo pueden existir antes de fricción, pero pueden generarse durante la fricción. Entonces son 6 principales mecanismos o fuentes de emisión. El propio material, que es despreciable en muchos casos técnicos, es desorción de gas, es decir, que el mismo proceso que ocurre con calentamiento, es desorción de gas de la superficie, es emisión de gases de poros y generación de gases en proceso de fricción. En mayoría de trabajos que existen, los investigadores consideran el calor que se genera en la zona de fricción como el mayor factor de desorción, de tribodesorción. Hemos hecho un simple cálculo. Se llama la temperatura de flash temperature. Flash temperature es la mayor temperatura en el contacto. Si este es el tiempo, esta es la temperatura en contacto. Cuando el punto entra en el contacto, por este lado, la temperatura empieza a aumentar y este es el momento cuando el punto deja el contacto. Y en este momento la temperatura empieza a bajar. Depende de los parámetros
de materiales y de condiciones de fricción, este punto puede estar en el centro o está en la parte de salida del contacto. Pues hemos aplicado, no hemos desarrollado una nueva teoría, hemos utilizado el mismo modelo que se utiliza para calcular la máxima temperatura en el contacto. Pero hemos modificado la fórmula para ver de qué depende. Pues todo el denominador, estos son el coeficiente de conductancia térmica y el número de Peclet que depende de velocidad de fricción y de la conductancia térmica. Y arriba aquí tenemos, este es el flujo del calor, es decir, que es proporcional al trabajo de fuerzas de fricción, es la fuerza de fricción multiplicada por velocidad de fricción, y R es el tamaño de la zona de contacto. Y si pintamos ahora la temperatura máxima en función de lo que tenemos aquí arriba, pues son las líneas rectas, que es evidente. Pues resulta que todo de lo que se trata en muchos trabajos, cuando se dice que la temperatura es elevada en el contacto, sí es correcto, pero para los contactos macroscópicos. Es decir, si cogemos el freno, cuando la zona del contacto tiene tamaño de varios centímetros y cuando la fuerza de fricción es muy elevada, sí es correcto, las temperaturas pueden llegar a cientos de grados. Pero cuando bajamos y cuando llegamos a las condiciones que corresponden a nuestros experimentos, por ejemplo, cuando hemos visto la generación de microturboplasma o emisión de gases, pues resulta que la temperatura máxima no supera 10 grados. Para nuestro caso específico, para fricción de acero inoxidable con una bola de alumina, la temperatura fue solo 4 grados calculada. Para caso de fricción de DLC, Diamond Like Carbon, sobre silicio, la temperatura, depende de qué modelo utilizar, pero la máxima no superaba unas décimas del grado. Es decir, que la temperatura es despreciable. ¿Cómo esta temperatura puede explicar la desorción en grandes cantidades? Pues nosotros aplicamos las fórmulas de desorción, es decir, para determinar cuántas moléculas pueden producir calentamiento a esta temperatura. Y resulta que para caso de acero inoxidable son 10.000 moléculas y para caso de recubrimiento de LC son entre 0.2 y 35 moléculas. En experimento nosotros medimos la tasa de desorción de orden 10 elevado a 11. Es decir, que tenemos diferencia de orden de 10 a 8 órdenes de magnitud. Eso demuestra que el modelo térmico no puede explicar los efectos de emisión de gases. Entonces hay que dar respuestas. ¿Por qué nosotros podemos observar la tasa de desorción si no hay ningún efecto térmico? Pues este está descartado en esta fórmula, que es la tasa de desorción que depende, este es θ, es concentración de moléculas en la superficie, ese es constante cinética y este es el factor, depende de la energía de desorción. Pues resulta que este no se cambia por fricción significativamente y el único parámetro que puede cambiar es la concentración de átomos en la superficie o moléculas. Esto significa, no hay más parámetros, significa que solo este es el único que puede explicar. Eso significa que fricción produce desorción o acción mecánica produce desorción no porque el material se calienta, pero porque produce una oversaturation de capas absorbidas. Es decir, que acción mecánica funciona como bomba que bombea gases que están dentro del material a la superficie, produce un estado fuera de equilibrio, con concentración más elevada del equilibrio, y esto produce desorción de esas moléculas. Pues hemos desarrollado un modelo de los procesos que ocurren en la superficie, que incluye absorción de gases de fase gas a la superficie, luego disolución de estos gases absorbidos dentro del material, difusión, salida de gases de volumen de material a la superficie, lo llamamos
absorción interna, porque hay absorción de gases dentro del material a la superficie, y luego desorción de gas. Pues aquí están estas las ecuaciones, y cuando hemos analizado los parámetros de velocidad de varios procesos, hemos encontrado que la absorción interna, es decir, que la transición de gases disueltos a la superficie es el proceso más rápido de todos. Eso significa que si quitamos por alguna forma los gases de la superficie se llena enseguida por los gases que están dentro del volumen del propio material. Lo mismo ocurre con los gases que no están disueltos. Este es el caso, por ejemplo, es el recubrimiento de LC, en este caso, que tiene una concentración de átomos y moléculas de gas incluidos dentro. En este caso es argón. Pues, ¿qué ocurre cuando hacemos una acción mecánica? Pues en algún momento el recubrimiento se rompe y tenemos dos superficies nuevas expuestas al vacío. Los cálculos que hemos realizado a base de medidas de concentración de argón en esos recubrimientos demuestran que la concentración en la superficie nueva siempre es más elevada que la de equilibrio. Eso demuestra que cuando se forman nuevas superficies, esto produce desorción de gases. En algunos casos, si la concentración de equilibrio es más baja, esto puede producir otro efecto, que la presión en cámara va a disminuir, que va a corresponder a absorción. Pero en todos los casos que hemos estudiado, casos prácticos, siempre hemos observado el caso de que la concentración de gases dentro del material es más elevada que la concentración de equilibrio. Pues en caso de poros, también es bastante fácil, que cuando tenemos acción mecánica, algunos poros se abren y los gases que están aquí entran en la cámara de vacío donde realizamos este ensayo. Aquí hay tres casos diferentes que hemos considerado cuando los poros son aislados, luego cuando hay grietas que conectan los poros con la superficie, dos casos, perdón. Y resulta que la conclusión que en este caso el proceso es mucho más rápido, porque no necesita esta cinética de desorción que necesita energía y tiempo. En este proceso abrimos un volumen con gas, este gas escapa enseguida. De esta forma, por diferencia de cinética, podemos distinguir, si hacemos ensayo y vemos una salida de gases, nosotros podemos saber exactamente si esos gases estaban disueltos o estaban incluidos en los poros, por la cinética de... Y en general, para darles un poco la vista general de procesos que ocurren, son tres procesos en paralelo. Debido a la acción mecánica, puede producirse aparición de nuevas superficies con los gases incluidos. Esto produce oversaturation, que lleva a emisión de gases. Si los gases están absorbidos, se va por esta línea. Si los gases están incluidos, no se produce desorción, los gases se van directamente al vacío y esto se ve como emisión de gases. En algunos casos, la fricción funciona como la bomba, como he dicho antes, que transporta los gases desde dentro del material a la superficie, luego cerca de la superficie. La transición a la superficie es muy rápido, entonces este proceso también produce la generación de una capa fuera de equilibrio y emisión de gases. Y última rama independiente es reacciones triboquímicas. Reacciones triboquímicas, por ejemplo, son responsables por generación de metano. Los casos de explosiones en las minas de metano, los escapes de metano, se producen cuando hay deslizamiento pequeño de capas de carbón. Las minas donde el carbón no está estable, en presencia de agua y deslizamiento pequeño, forma una cantidad muy grande y muy rápidamente de metano.
y este metano se escapa y puede producir unas concentraciones peligrosas. Pues este efecto, generación de metano, se ve prácticamente en cada material que hemos estudiado, y debido a que en la superficie siempre hay una capa de carbono como contaminante. Todavía no hemos visto ningún material que no produciera generación de metano. Pues, ¿cómo se mide estos efectos? Primero, ¿cuáles son características de triboemisión? Normalmente la tasa de absorción es muy baja, es del orden de 10-8, 10-6 milibar litros por segundo. Es crítico controlar la absorción, porque si tenemos una capa absorbida, esta puede influir a la medida de absorción. Puede tener varios componentes, varias moléculas pueden haber. Y es un proceso muy non-stationary. Entonces, normalmente para esto hemos desarrollado este método y este sistema experimental que consiste en que hacemos acción mecánica, que en este caso es fricción o impacto sobre una superficie de material. La fuerza, todos los soportes, todos los potentes o todas las fuentes de gases que pueden existir, los llevamos fuera. Entonces, solo dentro del sistema de vacío tenemos el material que puede producir desorción. Se mide a través de un agujero pequeño, calibrado. Esto permite medir la tasa de desorción con alta precisión. Y también tenemos aquí el espectrómetro de masas que permite medir varios componentes de tribodesorción. Pues aquí cómo se mide, cómo se puede determinar la tasa de desorción. Lo único que necesitamos ver es cambio de presión, es decir, cómo sube la delta P respecto a la presión en la cámara antes de empezar la fricción. Si podemos medir esta señal de presión y sabiendo la velocidad de bombeo, pues podemos saber con bastante precisión la tasa de desorción, e integrando este en el tiempo podemos saber toda la cantidad de gases desorbidos. Pues, y algunos resultados sorprendentes. Hemos hecho unos estudios bastante sistemáticos de varios materiales puros, como níquel, como ahora empezamos con hierro, hemos hecho con acero inoxidable, y la idea fue ver cómo cambia la cantidad de gases desorbidos como función de varios parámetros. Por ejemplo, este es el número de pasos de fricción a varias cargas normales. Y para nosotros fue muy sorprendente que para cargas más elevadas la cantidad de gases desorbidos no era la más grande. Y además, con el tiempo aquí había un comportamiento un poco extraño. Esto fue una cosa desagradable, porque esperamos ver algo un poco más lógico que parecía, pero nosotros encontramos la lógica de este proceso. Nosotros medimos las superficies después de fricción con el microscopio confocal y así podíamos determinar el volumen de material removido o desplazado de la zona de fricción. Y cuando pintamos la misma cantidad de gases desorbidos como función, en este caso de área de sección, que multiplicada por la longitud nos da volumen de material deformado, aquí tenemos las dependencias prácticamente lineales dentro de la dispersión que tenemos, y lo que también aquí nos esperaba otra sorpresa. Los triángulos abiertos es níquel es received, es níquel como recibimos la muestra. Luego la cargamos 2 horas por proceso, cargamos con hidrógeno en el cátodo, ¿no? Aquí tenemos una subida de cantidad de gas desorbido, que era lógico, pero cuando el tiempo de carga era 4 horas, no ha subido más, sino que ha bajado. Y de momento no tenemos explicación buena. Por la difracción de rayos X se ve que se produce algún cambio en el material, posiblemente se forman algunos hidruros o defectos que resulta en una disminución de gases desorbidos.
Pero de todas formas, esta relación es la más interesante para nosotros, es la relación entre la cantidad de gas desorbido y el volumen de material dañado, que es lineal. Y no depende ni de fuerza de fricción, ni de número de ciclos, solo el volumen de material dañado y cantidad de gas desorbido. Pues las mismas relaciones hemos observado cuando utilizamos deuterio en lugar de hidrógeno para marcar los gases, lo mismo para hidrógeno y para HD, esto es para níquel, y lo mismo hemos visto para acero inoxidable. Estas dependencias son bastante reproducibles. Existen otros experimentos, otros estudios interesantes que demuestran una correlación muy íntima entre la deformación plástica de material, en este caso es aluminio, este es, me parece, el cromel, con emisión de gases. En la fase de deformación elástica no hay ninguna emisión de gas. En este caso se utilizaba el tritio y tenían una sensibilidad muy alta. En el momento cuando empieza deformación plástica, tenemos un pico importante de desorción y luego el segundo pico cuando se produce la fractura. Pues esto corresponde muy bien, esto contribuye muy bien al modelo desarrollado por nosotros, que el proceso mecánico actúe como la bomba que transporta material del volumen a la superficie. Pues aquí algo parecido hemos observado con recubrimientos duros, en este caso es carburo de boro, carbonitruro de boro sobre silicio con una capa de titanio de adición. Cuando el desgaste era uniforme, con pequeña con tasa baja, la tasa de desorción era bastante baja y uniforme. En el momento cuando se produce el primer fallo del recubrimiento, se produce el primer pico y este pico crece a modo de que aumenta el volumen de material deformado. Y cuando en este caso el tercer ensayo fue sobre esta misma zona, pero no producido ninguna desorción porque todo el recubrimiento ya estaba desgastado y hemos realizado fricción sobre silicio. Dos transparencias más. Pues entonces esta conclusión permitió desarrollar un modelo constitutivo de triboemisión. Hemos introducido una función que es la tasa de deformación de material, es decir, el volumen de material deformado por unidad de tiempo. Y entonces la tasa de desorción es la función de la velocidad o la tasa de deformación y una función que es característica para desorción, es decir, cuánto gas se desorbe cuando deformamos una unidad del volumen de material. Es decir, es como una característica como la función característica función de tribodesorción. Sabiendo estos dos parámetros, estas dos funciones, podemos modelizar cualquier función de tribodesorción, integrando esta función en todo el tiempo. Y esta integral es equivalente a convolución, es una operación matemática. Entonces llegamos a esta ecuación muy simple, que dice que la tasa de desorción es equivalente a la función de tribodesorción, la función de unidad de tribodesorción y la tasa de deformación de material. Solo dos parámetros. Tenemos que saber la respuesta de material a la acción mecánica y cuánto material deformamos o fracturamos en cada momento. Aquí la suma, porque si en el mismo tiempo tenemos deformación plástica y fractura, pues tenemos que sumar estos dos procesos. ¿Cómo se determina la función, la respuesta de material? Pues podemos hacer un impacto, el proceso muy rápido, y luego dividir la tasa de desorción que medimos por el volumen de material deformado que también medimos con un microscopio confocal o con otro medio. Y ahora, si invertimos esta fórmula, pues si medimos el experimento la tasa de desorción y sabemos en el experimento la respuesta de material,
podemos determinar la tasa de fractura en el tiempo real de experimento. O al revés, si nosotros medimos la tasa de desorción y el volumen de material deformado, podemos determinar la concentración de gases en materiales. Esas dos aplicaciones principales que hemos desarrollando ahora, que hemos presentado las patentes para esta. Esta es cómo determinar la tasa de deformación de material en el tiempo real utilizando las transformaciones de Laplace. Y este es cómo determinar la concentración de gases en material, que tenemos que medir la cantidad de gas desorbido y el volumen de material dañado. Hemos desarrollado dos técnicas, dos sistemas experimentales. El sistema que tenemos, que está dispuesto en el Instituto de Materiales de Madrid, que podéis ver en los folletos. Y a base de este prototipo hemos desarrollado también un sistema más grande, más complicado, en colaboración con Fundación Techniker en País Vasco, que también permite medir las características tribológicas, mecánicas, como dureza, como módulo elástico, y al mismo tiempo podemos medir la emisión de gases. ¿Qué ventaja tiene unir varias técnicas al mismo tiempo? Que por la emisión de gases podemos caracterizar los procesos que ocurren en el proceso de indentación, por ejemplo. Es decir, cuando se produce escape de gas, eso significa que hemos deformado material. Y podemos cuantificar y comparando los datos de indentación y de triboemisión, podemos tener mucho más información sobre los procesos que ocurren en el contacto mecánico. Y aquí las conclusiones que podéis leer, que acción mecánica es un potente factor para estimular varios procesos físico-químicos. Mecanotribo de desorción refleja los procesos que ocurren en el contacto mecánico y pueden ser utilizados como sonda para caracterizar esos procesos. La triboemisión de gas está relacionado con dos factores principales, es deformación, fractura o desgaste, por un lado, y por otro lado, la concentración de gases de material. Y luego, esas son más relacionadas con aplicaciones. Si podemos controlar concentración de gas, entonces podemos caracterizar muy bien el proceso de deformación plástica o desgaste, o si controlamos deformación y desgaste, podemos podemos caracterizar el contenido de gases en material. Y la idea nuestra es aplicar estos métodos, el último, para analizar la acumulación de hidrógeno en procesos de corrosión de varios materiales. Muchas gracias por la atención.